Eterno Padre, gracias te damos por este momento, este tiempo, este día que nos permites pues una nueva perspectiva de la vida espiritual, ya que nos reunimos para glorificar tu nombre, nos reunimos para alabarte. Ayúdanos, Señor, a entender realmente las doctrinas de la gracia y en esta parte de la elección tan importante, tan interesante y también tan incomprensible, puesto que es tu bendita palabra, puesto que, Señor, son una doctrina que se ha luchado por siglos y sin embargo, Señor, sabemos en quién hemos creído. Tú eres nuestro Padre Celestial, y el cual glorificamos y honramos. Te pedimos, Señor, que pues la podamos aplicar bien a nuestra vida y entenderla bien. Y te pedimos, Señor, que traigas a los hermanos, a los que han de venir en camino, los traigas con bien. Y, Señor bendito, aquí glorifiquemos tu nombre en este día que es para ti. Todos los días son para ti, pero este día nos reunimos los cristianos para alabarte y escuchar tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos todo esto. Amén, Señor. Bueno, hemos estado viendo las doctrinas de la gracia y como ustedes saben, hemos también pues visto esta doctrina tan interesante, ¿no? La doctrina de la elección es una doctrina difícil de entender, es una doctrina realmente, pues, hasta cierto punto incomprensible, como les estaba yo diciendo, puesto que hay que analizar todos los puntos y entenderlos de tal manera que podamos tener todos los elementos para comprender esta doctrina, ¿no? Y sin embargo todavía quedan cabos sueltos, ahorita lo vamos a ver. Y pues de todas maneras buscar comprender el pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, por decir así, estuvimos hablando de varias palabras en griego, que principalmente estuvimos hablando de esencialmente 5, que resultaron como en 10, no sé si ustedes las apuntaron, o 9, algo así. Entonces, hay varias palabras importantes en el original griego y de una manera resumida, en una descripción resumida en base a la información que hemos estado viendo, la elección podemos describirla de esta manera. La elección fue algo que sucedió en la eternidad pasada como un acto del soberano Señor, de nuestro Señor soberano, que ocurre bajo su perfecta voluntad. Esa es una descripción, ¿no? Y se relaciona para su propia gloria y beneplácito. Y obviamente, pero también establece al hombre como responsable, que eso quede bien establecido, que quede bien claro. Establece al hombre como responsable. Entonces, así que aquí tengo varios puntos al respecto. Entonces, la elección es aquello que sucedió en la eternidad pasada. 2, aquello que es el acto soberano del Señor. 3, que ocurrió de acuerdo a su perfecta voluntad. 4, aquello que se relaciona a su propia gloria y beneplácito. Bueno, ya lo estoy repitiendo. 5, aquello que no está condicionado de ninguna manera por el hombre. 6, que refleja la misericordia, la gracia y justicia de Dios. 7, que es especialmente realizado en y por medio de Cristo. 8, que incluye un propósito específico para el día de hoy. Y 9, que es la causa de gratitud para todos los creyentes, ¿no es cierto? Es una causa maravillosa de gratitud que descansa el cristiano, el creyente, descansa en la gracia de Dios, pero cuando uno comprende un poco más la elección, uno descansa en el Señor. Bueno, tenemos un punto ahí. Hay un factor inexplicable. Es un punto que quiero mencionarles. Como les digo, a veces es inexplicable esta doctrina.
un elemento permanece totalmente fuera de nuestra comprensión. Y se los voy a decir. Y este elemento, a pesar de la información bíblica disponible, ¿en qué se basa la elección? ¿En qué se basa? Piensen en eso por un momento. Número 1, basada en su totalidad en la omnisciencia, omnipotencia de Dios, con su visión de antemano. Quiero que me pongan mucha atención. ¿Con una visión de antemano? No. Ahorita les voy a explicar. ¿Por qué? Porque si la elección es vista como algo que depende de la fe vista de antemano, ejemplo, Dios vio, por ejemplo, siglos adelantados quién iba a creer y en esa base te escogió en Cristo, dicen. Entonces, ¿saben qué? No es así porque ya no es una elección divina, sino meramente una ratificación de una decisión humana. ¿No es cierto? Entonces la iniciativa entonces primordialmente estaría en el hombre y no en Dios. Pero realmente no podemos terminar ahí porque si el pecado ha tenido un impacto, el impacto que ha tenido en el hombre de tal manera que ninguno está libre de la condenación, escuchen esto, y ninguno puede agradar a Dios y ninguno puede buscar a Dios, entonces, ¿cómo va a creer el hombre sin que Dios intervenga? ¿No es cierto? Porque si preconocimiento, presciencia, como hemos estado viendo en 1 de Pedro en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Presciencia es definido como visión de antemano. ¿Quién iba a creer por adelantado y entonces te escogió? Basada en la omnisciencia, entonces inmediatamente uno tiene que preguntarse de dónde viene o de dónde salió esa fe para creer vista de antemano. ¿De dónde salió? No es así, ¿se dan cuenta? Entonces tiene varios problemas teológicos y bíblicos aquí el punto de vista. Varios problemas teológicos, bíblicos, esa manera de pensar. Por eso decimos que la elección está basada en segundo lugar, en la totalidad, en el propósito de Dios, pero en su beneplácito. En su beneplácito sí, claro que sí. En que Él quiso hacerlo, claro que sí. Pero esto, mientras es fiel la información bíblica, aún deja algunos renglones ahí vacíos, deja fuera el gran por qué Dios escogió a algunos. ¿Por qué? Pero entonces uno no puede llevar el tema hacia atrás, más allá de este mundo, ¿se dan cuenta? Y ahí nos quedamos. Entonces, pues eso es todo. Y ya ahí sencillamente es inexplicable, es increíble. Uno tiene que creerlo. Miren, hay muchas cosas en la Biblia que uno tiene que creerlas. A veces son inexplicables realmente, desde el punto de vista divino. Nosotros no podemos entrar en la mente de Dios y comprenderlo nada más porque sí, tan rápido y tan fácil. Es realmente inexplicable. ¿En qué se basa Dios cuando escoge? Simplemente se basa en su voluntad soberana. Que quede bien claro. O en su beneplácito perfecto y punto. Y regresamos, ¿por qué Dios quiso escoger? ¿No? Nos hacemos muchas preguntas. Porque así lo quiso, no podemos ir más allá, ¿no? La Biblia no nos revela el por qué quiso escogernos. Es inexplicable, pero también increíble que Dios, fíjense, nada más en este concepto, que Dios haya querido escoger a alguien que ni siquiera merecía ser escogido. Ese es el punto. ¿Se dan cuenta? Entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo sé que soy escogido, no? Hay personas que todavía tal vez no se acercan al Señor o tal vez están inseguros incluso de su propia salvación y pueden preguntarse, ¿cómo sé que soy escogido? Bueno, porque creíste.
Si eres creyente, entonces eres escogido, punto. Ese es el resumen. El fruto del Espíritu que produce en ti, ese es el punto. Es lo que debe verse, es lo que debe notarse. Si tú tienes frutos del Espíritu, entonces realmente eres escogido, fuiste escogido. Ahora noten, ¿cómo presentamos la doctrina? ¿O cómo en un momento dado pudiéramos dar una explicación? En otras palabras, ¿cómo sería la manera de enseñar o presentar la doctrina de la elección cuando se ofrezca o cuando vayamos a defenderla? Hay que mantener en mente esto, hermanos, cuando hablamos de esto, para entenderla y enseñarla, que el hombre es responsable. No podemos dejar ese cabo suelto. Sí es cierto, sí aconteció en el pasado, ya estábamos en su mente, por supuesto, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero también debemos entender que todo ser humano es responsable delante de Dios, y hay varios textos que muestran la elección y la responsabilidad humana. Y por eso quisiera que vayamos, por favor, a Juan 6:44. Quizás son algunos versículos que ya hemos estado repasando aquí, y es importante también volverlos a repasar, volverles a recordar. Juan 6:44, fíjense lo que dice. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahí está, de la elección, pero también ahí está la responsabilidad. Aprende, oye, ¿te das cuenta? ¿Lo ven? Ahí se encuentra la responsabilidad. ¿Quién tiene vida eterna? ¿Quién iba a creer? ¿Quién va a creer? El que Dios traiga a sí mismo, otra vez, la responsabilidad del que cree. Eso es lo que quiero enfocarme el día de hoy, ¿no? La responsabilidad del que cree. Y es importante y es interesante ver todo esto. Y vean el versículo 37 de este mismo capítulo, otro versículo, 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Se dan cuenta? Mira, los únicos que vienen a Jesús son los que el Padre le trae a Jesús, le da a Jesús, literalmente se los pone ahí. ¿No es cierto? Y los que vienen no los va a echar fuera. Y el aspecto de responsabilidad, ¿cuál es ahí? El que a mí viene. ¿Se dan cuenta de la frasecita ahí? Muy clara al respecto. Entonces, el que a mí viene, esa es la frase clave de la responsabilidad humana. Vienen porque Dios los hace venir, pero también hay el aspecto de la responsabilidad. Vean otro pasaje, Mateo 11. Versículo 20 al 23. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Lo estás viendo? 22, por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Aquí está, miren, hay algo muy importante. Ellos son responsables. Son responsables. Y el nivel para el castigo será peor para estas personas, para estas ciudades, y será terrible porque por los privilegios que Dios les otorgó. Y ahí está diciendo básicamente que Dios les concedió al ver milagros de Jesucristo, al ver milagros del Dios hombre aquí, en medio de ellos. Vean el versículo 24. Por lo tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti.
En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ahora bien, lo estás viendo, les acaba de decir: ay de ustedes. En otras palabras, les acaba de decir: ay de ustedes, van a ser castigados y el juicio será peor para ustedes que para Sodoma. Eso les está diciendo. Para los inmorales, fíjate lo que está diciendo, para los inmorales, para los impíos de Sodoma, no será tan grave como estas ciudades. Los impenitentes de Capernaum van a sufrir más en el infierno que los de Sodoma. Y va a ser el castigo más fuerte para Capernaum que incluso los que fueron hostiles al Evangelio, los que taparon sus oídos para no escuchar la palabra de Dios. Los que fueron hostiles, fueron prácticamente indiferentes al Evangelio. Ese es el castigo peor que para los de Sodoma. Qué terrible, ¿no? Y va a ser mayor la severidad en el lago de fuego, por supuesto, y van a sufrir un grado de tormento más severo que los que van a sufrir en Sodoma, de los de Sodoma. Qué terrible, qué afirmación. Y por cierto, hermanos, este es un buen recordatorio que aunque no se aplica aquí, escuchen esto. Y lo hemos visto y lo hemos dicho y lo hemos aseverado por mucho tiempo aquí también, por supuesto, en la iglesia. Mira, es más serio el castigo, escuchen esto, que les espera a un incrédulo que se sienta en la iglesia semana tras semana, o sea, alguien quien se dice cristiano y está llenando la banca cada domingo. Escuchen esto. En un estudio, por ejemplo, como aquí, donde se enseña la palabra, y no se arrepienten, si muere sin Cristo, va a ser juzgado con mayor severidad para ir al infierno que la propia Sodoma. Qué terrible. Eso es lo que está diciendo este pasaje, ¿no es cierto? ¿Saben por qué? Por el grado de privilegio, ¿no es cierto?, de haber escuchado la palabra. Ahí está. Este es el punto más difícil. El grado del privilegio de haber escuchado la palabra trae mayor repercusión si no se escucha con diligencia y se aplica a su vida y se arrepienten de sus pecados realmente, y el castigo obviamente será peor para ellos que para los de Sodoma Rosa. ¿En serio? Que tuvo el privilegio de estar sentado escuchando la proclamación de la verdad constantemente. Mira, todas esas personas, esto es muy serio. Y la gente no toma en serio precisamente todo esto. Creen que pues estar asistiendo por asistir es simple y sencillamente para cumplir con el papá, la mamá o la esposa o el esposo o quien sea, y en cierto sentido complacerlos, cuando en realidad están acarreando peor juicio que los de Sodoma. De veras, es terrible, es muy serio. A nosotros se nos va a demandar muchísimo, por supuesto, todos los que estamos oyendo domingo tras domingo la palabra de Dios y escuchándola y sales de aquí y no te acuerdas del mensaje y ni te interesa guardarlo, ni te interesa saber qué es lo que se dijo, se te olvida y adiós. ¿Por qué? Qué terrible, ¿no? Hay otro aspecto muy importante también de la elección, en cuanto a la elección y la responsabilidad, si lo quieren apuntar, no quisiera ir para allá porque son pasajes muy largos. Romanos 9, del 13 al 21, es un pasaje muy importante de la elección. Y luego también está el pasaje de Romanos 10, del 9 al 13, que habla de la responsabilidad.
Entonces, constantemente la palabra de Dios está trayendo a nuestros oídos pasajes tan importantes para entender la responsabilidad del ser humano, para comprenderla realmente. El hecho de que escuches la palabra es algo muy serio, muy, muy serio. Miren, se los vuelvo a repetir, Romanos 9, del 13 al 21. Es un poco largo. Bueno, si quieren lo leemos. Miren, no tenemos prisa. 9, del 13 al 21. Miren lo que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí, dice. Ahora, no quiero que tomen este versículo como una base para la elección, Les voy a decir luego por qué. 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por el que la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Versículo 18. De manera que quien quiere tiene misericordia, al que quiere endurece, endurece, pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? O sea, es como decir, ¿por qué me estás inculpando, no? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Tremendo, ¿no? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí está la elección, ¿no? Pero vean la responsabilidad. Capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. ¿No es cierto? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y el griego, pues el mismo que es el Señor de todo, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está la responsabilidad. ¿Lo estás viendo? Ahora bien, hay una cosa, tenemos que aclarar que no podemos decir que alguien no es escogido porque no responde al Evangelio inmediatamente después de oírlo por primera vez. No podemos decir eso. Algunos escogidos pueden querer tiempo después de haber escuchado el Evangelio. ¿Se dan cuenta? Pero acuérdense también que están las parábolas del sembrador. ¿Te acuerdas? Las parábolas del sembrador es muy claro eso. ¿Por qué? Porque nos habla de que la semilla cayó en buena tierra, otra cayó entre piedras, entre espinos, fuera del camino, etcétera, etcétera, ¿no? Y otra que vienen las aves de los cielos y qué, esa es quitada, ¿no? Es aquel que dice, ay, pues aquí ya sí creo, qué rico, ahora sí mis problemas se van a resolver. Y en la primer prueba, ¿qué? Adiós, ¿no? Ahí está. Entonces, es cierto, cuando cae la semilla, no sabemos qué haga la semilla en el corazón de la persona. Ni podemos adivinar en un momento dado, no, seguro va a ser salvo, y resulta que no. Resulta que lo puedes ver a través de lo que está haciendo, a través de lo que dice, a través de cómo actúa, cómo está su vida espiritual, si realmente está viniendo a los pies de Cristo, si realmente está buscando realmente la alimentación espiritual. A lo mejor no. Entonces, por el hecho de creer una vez y decir sí, hacer una profesión de fe ahí, sencillamente de un acto repetitivo de otro, o pasar al frente, como lo hemos dicho, o llenar una tarjetita, eso no es garantía. Finalmente después salen de la iglesia o de los eventos y
y son las mismas personas. Entonces, ciertamente hay personas que escuchan el Evangelio y ustedes lo han visto, e incluso estoy casi seguro que en ustedes está, o mejor dicho, fue de esa manera la salvación en sus vidas. Escucharon y pasaron tal vez meses y después, como decimos, te cayó el 20 y ¡pum! Creíste, ¿no? En un momento determinado creíste, pero no podemos decir que alguien no es escogido porque no responde al Evangelio en el momento en que le compartes el Evangelio. Vamos a ver Gálatas, por favor. Capítulo 1, versículo 15. Mira lo que dice aquí. Y esta es una clara evidencia acerca de que la salvación puede llegar hasta años después, ¿no? Mira, pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre, que me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. ¿De quién se trata aquí? Pablo, exactamente. Ahí está. Aquí hay un paréntesis en la vida de Pablo. Dice el versículo 15 que me apartó desde el vientre de mi madre. Qué interesante es esto. Pablo estaba escogido como todo creyente desde antes de la fundación del mundo, pero no lo llamó sino hasta el versículo 16, revelar a su Hijo. ¿Lo estás viendo? En mí. Revelar a su Hijo en mí. Recuerden que todos los siervos del Señor y todas las personas que han sido llamadas para el ministerio en particular, primero Dios se revela en nosotros, en una forma muy personal y particular, y después te pone a trabajar, ¿no? Pero ahí está, revelar a su Hijo en mí, y eso tardó tiempo, entre que Dios lo apartó del vientre de su madre, vivió varios años de pagano, ¿no? Varios años haciendo lo que bien le parecía, como muchos, muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Ahí estuvo revolcándose en el lodo y haciendo terribles cosas, matando cristianos, creyendo agradarle a Dios, pero ya era escogido. Qué maravilla aquí, ¿no? Ya era escogido. Recuerden que en Hechos 9 le tenían miedo. Realmente cuando veían a Pablo, a Saulo, decían que pero este es terrible, ¿no? Inmediatamente lo catalogaban como un asesino de primera, ¿no? Él no estaba fingiendo, era un perseguidor hostil, ¿verdad? Implacable de creyentes, porque creía estar haciendo la voluntad de Dios. Y sin embargo Dios le dijo a Ananías que lo recibiera cuando se convirtió. Recíbelo. Miren, vean Hechos, por favor. ¿Se acuerdan? Hechos capítulo 9. Ahí es donde está la clave, ¿no? Hechos capítulo 9, versículo 10 al 15, vean esto. Dice, habiendo pasado la primera y la segunda guardia, estoy viendo el 12. Hechos 9, 10. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¡Qué maravilla! Para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y luego todavía dice, y quiero que escuchen esto, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Ahí está, escuchen eso. Pero vean esto, hermanos. Cuando el Señor se le aparece en visión a Ananías aquí, le dice, heme aquí, Señor. La reputación de Saulo era tal que, pues, aún la sumisión de Ananías a la orden del Señor, pues, de ir a Saulo, pues le hizo titubear, ¿no? Pareciera que se resistía a ir con este hombre, ¿no? Como si dijera, a ver, déjame ver si estoy entendiendo lo que me estás diciendo, ¿no? Déjame ver. Sobre todo ir con este hombre, ¿no? A ver, ¿me estás diciendo que vaya con este matón de lo peor? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Y el Señor le dice, por supuesto. ¿Por qué? ¿Para qué lo quería? Como les leí, porque instrumento escogido, la palabra escogido, ahí está, me es este. Qué maravilla, ¿no? No, pues, ni quien diga nada, ¿no? Nos vamos para allá. Ni quien diga nada. Los creyentes en la etapa de la vida de Saulo lo conocieron matando creyentes. Y era tal la conducta de este hombre tan pecaminosa e impía que quería matar la misma iglesia del Señor. Entonces, ¿qué habríamos pensado? ¿Este es escogido? ¿Se dan cuenta? Así es escogido. Le agradó al Señor escogerlo desde el vientre de su madre, a pesar de que mató muchos creyentes, a pesar de todas las maldades que hizo, porque era instrumento específico para llevar su nombre a los gentiles y a todos los judíos también. Y así que se le aparece un poco atrás, dice ahí, camino a Damasco, un poco atrás en su conversión, y el Señor cambia su corazón, y por eso lo vemos en Hechos 9:6, que le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Se acuerdan? En Hechos 9:6. Ya está Saulo regenerado, ¿no es cierto? Es muy importante reconocer aún en el Evangelio que nuestra responsabilidad es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. 1 Timoteo 2, orar por todos los hombres, porque el deseo de Dios es que todos los hombres realmente sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Él no quiere que se pierda ninguno, sino que todos procedan al ¿qué? Ahí está. Ese es el punto. Tenemos que estar orando, pidiendo de verdad, sin desmayar, porque aún nuestros parientes o conocidos pueden ser Saulos, los Saulos del futuro, ¿no? No sabemos. Pueden ser como el ladrón en la cruz, ¿se acuerdan? Que al borde de la muerte el Señor lo salvó, y así lo hará con muchos. Lo seguirá haciendo. Aún Dios puede salvar al peor asesino de la historia. Para Él no hay barreras para la salvación, pero implica aquí la responsabilidad del ser humano. Así, desde nuestra perspectiva, algunos pudieran ser candidatos a ser cristianos, pero así como el mayor rufián conocido de entonces, imagínense nada más, pudiera ser que pensemos, no, este no tiene remedio, para nada. Pero no, el Señor salvó a los peores. Por ejemplo, pudiéramos pensar incluso en Mateo. Si tú dices, ¿de veras Mateo? Pero si tiene un evangelio. Pues no, pero cuando lo llamó el Señor era un corrupto de lo peor, porque era un publicano, y el publicano era realmente odiado por los judíos, por toda la gente. Estaba ahí al nivel de las prostitutas, así como otros, los más terribles que pudieras imaginarte, pero lo salvó por su gracia, lo escogió por elección soberana e ilimitada, como estamos viendo en esta lección tan importante, ¿no? Entonces hay muchos recovequitos por ahí, hay muchas cositas por ahí que estamos observando. Entonces, retomando a manera de repaso en cuanto a la elección, todavía no vamos a terminar, nos faltan algunos puntos que ver. Pero en cuanto a la elección, el hecho de que Dios
haya escogido desde antes de la fundación del mundo el salvar a ciertas personas, nos llega la pregunta, ¿por qué lo hizo? ¿En base a qué? Y dijimos de manera total que Dios escoge en base a su propósito, porque a Él le agradó. Fue su propio beneplácito. En base a su beneplácito. Así que, pero mientras está esta conclusión es fiel, por decir así, a todo el consejo bíblico, aún pudiera quedar ahí algunas cositas. El gran por qué, ¿no? Claro, no vamos a cuestionar a Dios, ni vamos aquí en esta sesión después de que han pasado siglos de retórica y ahí siglos de discusión doctrinal, no lo vamos a resolver aquí, pero sí lo creemos, porque es lo que la Biblia nos enseña, tan simple como eso. Es una conclusión honesta, entonces no podemos regresar más allá de eso a la luz de la palabra, porque no lo vamos a resolver. Esto es asombroso, es a veces inexplicable también. Entonces, ¿cómo sabemos que alguien es escogido? Con una palabra lo decimos, porque una persona escogida, ¿qué? Obedece. Una persona escogida obedece. Alguien ha sido escogido para salvación, a quien Dios le ha llamado para salvación, específicamente en un momento determinado. ¿Quieres identificar a una persona escogida? Es una persona obediente. Y no estamos hablando de que, bueno, mira, me cuesta trabajo obedecer ciertos factores, ¿no? Ciertas cositas. No estoy hablando de eso. Y no quiero juzgar aquí, por supuesto. Pero la obediencia es la clave básica para saber si eres realmente escogido. ¿Y la obediencia en qué? A todo lo que Dios te dice. ¿No es cierto? Todos los aspectos que van desde las cosas más elementales. Y no estoy hablando solamente del aspecto de responsabilidad cristiana dentro de la iglesia. No estoy hablando de eso solamente. En toda tu conducción, en toda tu manera de vivir delante de Dios, debe mostrarse una vida de obediencia a Él, a lo que dice este libro, a lo que dice la palabra de Dios. Entonces ahí nadie se escapa, ¿no? Eres elegido, eres obediente. En todo. Pero es que es muy difícil, hermano. Es que usted no conoce mi caso. Es que usted no sabe lo que estoy viviendo yo, por las que estoy sufriendo. Te comprendo, pero es lo que dice la Biblia. Así que no vamos a discutir eso, ¿no? ¿Se dan cuenta? Dios te ha llamado a una vida nueva, a darte vida eterna, y por tal motivo nosotros, al tener la semilla en nuestra vida, que es la semilla de la palabra de Dios y la intervención del Espíritu Santo, nuestro anhelo es obedecerle. Así debe caracterizar a un verdadero hijo de Dios. Anhelar obedecerle. De lo contrario, pues te cuesta mucho trabajo. Bueno, a lo mejor te cuesta mucho trabajo, pero entonces esfuérzate. Las pruebas todas las tenemos, todos los tenemos. Todos pasamos por pruebas, todos pasamos por dificultades, todos pasamos por enfermedades, todos pasamos por diferentes etapas de prueba. Correcto, por supuesto. Y Dios da a cada uno ciertas pruebas determinadas para que las puedas resistir. Él no te da más de lo que no puedas resistir. Porque juntamente con la prueba, ¿qué? Te da la salida para que podáis resistir. Ahí está. Entonces la prueba clara de un verdadero elegido de Dios es aquel que está pasando por pruebas, dificultades, no aquel que es desobediente y no le pasa nada. Desobediente y mira,
tan campante, ¿no? Y conozco varios, ¿eh? Y no me estoy refiriendo aquí a nuestra iglesia. Pero sospecho de algunos. ¿Te das cuenta? No, de verdad no, yo no estoy queriendo juzgar a nadie, pero cada quien debe analizarse a la luz de la palabra de Dios. Tu evaluación no es a raíz a la luz de básicamente de tu asistencia a la iglesia. No, es a la luz de la palabra de Dios. Esta es la base, esta es la clave. Y entonces tú tienes responsabilidad ahí. Dios te llama a que vengas a arrepentimiento, al arrepentimiento y fe, ¿no? Entonces Dios no te llama a querer investigar si eres escogido o no. No te llama a eso. Porque Dios te hace responsable. Dios quiere que acudas con responsabilidad al llamado de Dios. Y una vez ya salvo, podrás mirar que Dios te salvó ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Aunque a algunos no les quede tan claro, ¿no? Realmente es inexplicable. ¿Cómo puedes tú verdaderamente comprenderlo a profundidad? No lo puedes entender. Está ahí y lo creemos, ¿no? Pero sencillamente es inexplicable. Vean 1 Tesalonicenses, por favor. En el capítulo 1. Vean el versículo 3. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe. Vean lo que es una iglesia de veras ejemplar, ¿eh? Yo tengo muchos deseos de compartir 1 Tesalonicenses, 1 y 2 de Tesalonicenses después de este estudio. Pero vean lo que estaba pasando con ellos. 1:3, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados, de vuestra elección. Nota, que recibieron la palabra de Dios con convicción, vinieron al arrepentimiento y fe, y también vemos los frutos del Espíritu Santo. Y tú puedes acordarte de Gálatas 5, ¿no? Y en 2 de Pedro 1, donde está el fruto del Espíritu, vinieron en sensibilidad. La sensibilidad era de la enseñanza, de ese deseo de ser enseñados, de saber qué dice Dios de mí, de mi propia vida y de todo lo demás. Y podemos ver en 1 de Juan 3:6, ¿se acuerdan? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ahí está el contraste. Obviamente ya hemos repasado, ya hemos estudiado 1 de Juan y se acuerdan que dijimos que el que peca es de una manera constante, ¿no? Permanente, aquel que está ahí y no se quiere mover, ¿no? Sigue pecando, ¿no? Pues no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, el que vive en un patrón ininterrumpido de pecado, el que ama el pecado y aborrece la santidad, da evidencia de que no es salvo y no es escogido y por lo tanto no tiene vida eterna. ¿Se dan cuenta? Ya dijimos que hay escogidos que aún, fíjate, ya dijimos que hay escogidos que aún no son salvos, pero para el no elegido, su responsabilidad no es hacerle al detective a ver si va a ser elegido o no, investigarlo, ¿no? Sino venir en arrepentimiento y fe. Ese es el gran énfasis de las Escrituras. El Señor nunca declara que tengas primero que determinar si eres elegido o no. Siempre es arrepentíos, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Aquí está. Y el que terminó en el desierto es que amó más las tinieblas que la luz. Desierto espiritual, ¿no? Ahí está el contraste. Recuerden que hay elegidos que aún no son salvos, que van a venir a los pies del Señor tarde o temprano, a los pies de Cristo en arrepentimiento.
Desde el punto de vista humano, todos necesitamos venir en arrepentimiento y fe. De lo contrario, la ira de Dios está sobre nosotros. Y eso lo sabemos desde el principio, ¿no es cierto? La ira del Señor está sobre ti. Y todos aquellos que terminan en el infierno, pues prefirieron más su pecado. Y nunca consideraron que el pecado que estaban pasando era digno de ser de que yo me arrepintiera, ¿no? Qué terrible, ¿no? Prefirieron su pecado. Y todos los que no son salvos deben dar evidencia de que son elegidos. Pues no pueden, perdón, todos los que no son salvos no dan evidencia de que son elegidos, pero los que son salvos dan la evidencia correcta. Por lo tanto, tú no puedes realmente esconder esa elección. Ahí está, de que Dios te haya justificado. Entonces hay elegidos que están muertos en sus delitos y pecados todavía, pero algún día serán justificados, y los elegidos ya justificados tienen que dar evidencia de que son elegidos por su santificación, por su vida transformada. Ahí está. Ciertamente nuestra mente no alcanza a comprender todos los detallitos así, pero tenemos que ir hasta donde Dios nos permita ir en su palabra. Ahora, si vas a enseñar la doctrina o si vas a compartirla con alguien, ¿cómo la debemos presentar? Debes mantener el propósito en perspectiva. En otras palabras, como dijimos, mantén el factor de responsabilidad humana firmemente. Obviamente encontramos mucha gente que luego... no sé si hayas escuchado, bueno, yo fui salvo, ¿no? O fui cristiano, ¿no? O yo era cristiano. O si no se dicen realmente cristianos y su vida es un desastre, ¿no? Debemos entender que la elección de Dios, hecha y creada desde antes de la fundación del mundo, obviamente en ese concepto debemos establecerlo, creada desde antes de la fundación del mundo. Y por supuesto, ya estábamos ahí en su mente tú y yo. Por supuesto. Pero había una responsabilidad que tenías que cumplir. ¿Hacia qué? Hacia ese llamado y obedecerlo. Y finalmente también es obra del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Si vas a tratar de enseñar esta doctrina de la elección, tienes que recordar que tú eres responsable. Eso es lo que muestran las Escrituras. El único que sabe quién es escogido es Dios. Es el único. Solo Él sabe quién es el elegido. Un elegido no justificado aún y un elegido ya justificado. Y nosotros solo conocemos a los elegidos justificados. Y mientras tanto, Dios nos manda a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿No es cierto? Nada más a los elegidos, pues ni siquiera vas a saber quiénes son. Tampoco le vas a preguntar, ¿eh? ¿Tú eres elegido para predicarte? Si no, tampoco, ¿verdad? Entonces tú tienes que predicar el Evangelio a toda criatura, tienes que orar por la salvación de todos los hombres. 1 Timoteo 2. Entonces, mantén en mente tu responsabilidad como creyente y también a la persona que le vais a predicar. Mostrarle su responsabilidad en venir al arrepentimiento y fe a Cristo, y como creyente cultiva una vida de obediencia. Esa es tu responsabilidad. Entonces recuerda que la doctrina de la elección, como se presenta en las Escrituras, no debe ser vista como algo que está lejos, sobre el horizonte, que nos está acechando como si fuera un hacha que está cortando cabezas, que molesta nuestros corazones. Hay quienes así sucedió aquí, en la misma iglesia. Hay quienes vinieron aquí y justo cuando vinieron ellos eran reacios a la doctrina de la elección. Justo cuando vinieron yo empecé a predicar acerca de la elección. Y justo les tocó una serie de predicaciones acerca de la elección. No sé si recuerden. Y luego después vino Tolopilo y predicó de la elección.
Pero esas personas nos vinieron a reclamar. Y no solamente me reclamaron, sino hasta se enojaron conmigo, ¿no? Y después vino Fernando y habló de la elección. Y también arremetieron contra él. Y luego vino Tolopilo y no pensaron nada, sino contra él también, ¿no? Y hasta Henry me dice, oye, ¿estos son cristianos? Y delante de ellos, o vienen aquí a tu iglesia, son de la iglesia, le dije, están orando a ver si vienen a la iglesia, ¿no? Aquí, a ver si se quedan. Pues no son cristianos, Y la señora se puso ahí, rejega y empezó ahí a alegar con él, ¿no? Terrible. Porque él me decía, hermano, mira, todo el tiempo que leo la Biblia, se encuentra ahí plasmada claramente la elección del hombre por Dios. Dije yo, ¿a dónde o qué versión estás leyendo, man? No, pues era la versión que él quería encontrar y los pasajes que él quería recibir. Así que jamás se le pudo convencer. Yo me acuerdo que le di todo un estudio de Spurgeon, pero todo un estudio que bajé de internet. Y le di un libro de Sproul, R.C. Sproul, que está muy claro acerca de la elección y también de la responsabilidad humana. Pues ni así. Entonces, ¿qué era? ¿Qué era realmente? Orgullo. Porque ellos no puedan creer que haya personas que están cerca de ellos, que no tienen fruto realmente de arrepentimiento, que vivan en pecado y todavía se digan cristianos. ¿Cómo? Es un cristiano. Bueno, está débil en la carne. Bueno, está pasando por diferentes etapas, de diferentes situaciones. Perdóname, pero esos no son elegidos de Dios. O personas que jamás conocieron de la elección, se fueron de este mundo y ni siquiera fueran salvos. Entonces hay una lucha contra Dios de decir, ¿por qué no me escogiste a mí? ¿Por qué Dios sin culpa? ¿No? Dirá el barro al alfarero, ¿por qué me formaste así? ¿O por qué me hiciste de una manera o de otra? Un día estarán ahí Judas, Iscariote, estarán ahí muchas personas y dirán, ¿por qué no me elegiste a mí? ¿Y saben qué les va a corresponder el Señor? Porque tú tenías la responsabilidad. Les digo, es difícil encontrar este punto de apoyo, ¿no? Este equilibrio, es difícil. Y realmente puedo entender que no lo comprendes bien, ¿no? No importa. Pero yo te digo una cosa, aquí está en la Biblia y aquí está plasmado claramente en las Escrituras, por lo tanto, debemos ¿qué? Creerla, exactamente. Ahí está. Reconoce varias partes de la Escritura. Entonces, recuerda que como se presenta en la Escritura, no debe ser vista como algo que no la entiendo y por tanto no la creo. Porque si a esas vamos, entonces ¿cómo puedes entender otros elementos bíblicos, no? ¿Cómo puedes entender factores incluso en el mismo mundo, incluso en la misma ciencia y sin embargo se lleva a cabo, ¿no? ¿Cuánto menos la Escritura entenderías? Entonces, acuérdate que no podemos entrar a la mente de Dios totalmente, no podemos comprender totalmente la mente de Dios, porque nuestra mente es ¿qué? Finita, limitada. Ahí está. Es una doctrina que debemos deleitarnos. Es una doctrina en la cual debemos deleitarnos porque es un privilegio. Cuando estás explicando la doctrina de la elección, reconoce 3 partes o elementos cuando la compartes, y lo vamos a ver la siguiente semana. La distinción, se los voy a dar nada más así. La tensión, es un término teológico, tensión. Hay 2 aspectos
yo se los expliqué una vez, una de las tensiones es soberanía divina y responsabilidad humana, es una tensión ahí. Es un aspecto teológico que hemos estudiado aquí algunos estudiantes. Pero la distinción en primer lugar es no justicia divina, sino misericordia. Ese es el primero que vamos a ver. Si quieren apuntarlo, qué bueno. No lo voy a explicar ahorita porque ya estamos con el tiempo limitado. 3 partes o elementos. La distinción, no justicia divina, sino misericordia divina. Número 2, la tensión, soberanía divina y responsabilidad humana. Y la vamos a estudiar la semana próxima. Así que, decisión divina, la tercera, y decisión humana, lo cual ustedes saben que no es decisión humana, ¿no? Pero son puntos de apoyo, puntos tensos ahí. Ok, vamos a terminar aquí.